Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Hoy es miércoles, el 22 de julio, y estamos continuando nuestro estudio en Génesis, pero vamos a cambiar ahora enfoque. Estamos comenzando la historia de José, una de las historias más amadas en la palabra de Dios. Y una de las razones es que José es una persona tan ejemplar. Y quiero animarles en este tiempo de estudio sobre una figura como José, ser fiel en ver los estudios. La palabra indica la importancia de José por la cantidad de capítulos que son dedicados a su vida. Entonces, hoy vamos a entrar en la primera parte de la historia y vamos a mirar solamente hoy capítulo 37 que explica cómo Dios movió su pueblo de Canaán a Egipto, donde fue profetizado ya a Abraham muchos años antes que su pueblo iba a pasar 400 años en esclavitud. Entonces vamos a orar y vamos a comenzar. Hay unos puntos muy importantes que podemos aprender de este capítulo y también tenemos el beneficio de la historia. Pero vamos a pedir que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos hace sensible. Padre, gracias por este tiempo que tenemos en tu palabra. Te pido, Señor, por cada uno que es parte de Manantial de Vida, que aprenda de tu palabra, Señor, los principios de vida, los principios de tu palabra que nos ayuda a ser eficaz en nuestra adoración, en nuestra relación contigo y en nuestro servicio. Padre, yo te pido que Manantial de Vida crezca en estos tiempos difíciles de todavía tener que estudiar en casa. Padre, ayúdanos a aprovechar los pocos tiempos que tenemos, como el domingo, los tiempos de oración para reunirnos. Pero Padre, que estos tiempos en casa, estos tiempos leyendo y estudiando tu palabra, Señor, que sean tiempos que valoramos. Y Padre, que el tiempo en tu palabra contigo, Señor, sea para nosotros un tiempo deseado, muy importante para nuestras vidas. Tú eres tan bueno darnos tu palabra y poner tu Espíritu Santo en nosotros para guiarnos. Padre, usa la palabra en nuestras vidas para convertirnos y transformarnos a ser lo que tú quieres que seamos, Señor. Padre, pedimos por todos en la iglesia que están enfermos, que están sufriendo en este tiempo. Te pedimos, Señor, sanidad. Damos gracias que últimamente hemos tenido muy pocos enfermos, pero los que sí están luchando, te pedimos sanidad, Padre. Bendícelos, bendice cada familia. Damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer la primera parte del capítulo 37. Acompáñenme, por favor. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán.
Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y aquí que he soñado, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Vamos a pausar y en realidad van a tener que leer el resto del capítulo, que se trata de cuando su padre manda a José a ver el estado de sus hermanos que estuvieron pastoreando las ovejas en Sichem y en la parte que se llama Dotán. Y su padre le mandó para ver su estado y informarle de cómo estuvieron. Y es cuando ellos tuvieron el plan de matarle. En el final no lo mataron, pero lo vendieron a mercaderes que estuvieron como esclavos, que estuvieron en camino a Egipto. Tiene que leerlo, hay mucho importante ahí. Y vamos a hablar ahora de esa parte después de la primera parte que acabo de leer. Pero primeramente quiero hablar de Jacob. Vamos a hablar de Jacob, después José y después sus hermanos. En este capítulo miramos que Jacob comete el mismo error que sus padres habían cometido en mostrar favoritismo. Hemos hablado que debemos evitar mostrar favoritismo a uno de nuestros hijos. Causa mucho dolor, mucha destrucción. Y si recuerdan que Isaac mostró preferencias para Esaú y Rebeca para Jacob. Y Jacob tuvo que haber sufrido mirando la preferencia de su padre para su hermano,
Pero él, y la palabra dice, por tener José en su vejez, le mostraba mucha preferencia y causó mucha dificultad para su hijo. Sus hermanos lo aborrecían, pero también le causó mucho dolor en su propia vida. Aunque Dios estuvo en control y lo usó para bien y para cumplir sus propósitos, podemos decir que fue un error de parte de Jacob y Jacob sufrió grandes consecuencias, ser separado de su hijo por casi toda la vida. También miramos la maldad de poligamia. Podemos decir que hoy día no es gran problema poligamia en el sentido de que no hay muchos que tienen más que una esposa, pero hoy día que hay mucho divorcio y casarse de nuevo, uno en una vida tiene varias esposas y tiene hijos con más que una mujer, es prácticamente la misma situación y causa rivalidades, causa envidia que miramos aquí y conflicto, violencia. El patrón de Dios, el plan de Dios de un hombre y una mujer por vida es superior, es lo mejor. Y hay muchos hoy día que no respetan el plan de Dios y no luchan para mantener fuertes sus matrimonios. Y podemos decir que sigue siendo hoy día algo que causa mucho problema y mucha dificultad, no solamente para los padres, pero también los hijos. También miramos en Jacob la ley de sembrar y cosechar. Los hijos, cuando venden a José en esclavitud, toman su abrigo que su padre había regalado a José y lo metieron en sangre de cabra o chivo y llevaron a su padre para engañarle. Y si recordamos, Jacob engañó a su padre con pieles de chivo. Y no es simplemente una coincidencia, es la ley de sembrar y cosechar. Muchas veces hacemos cosas que es de mala ética, que es equivocado, que no es poner a otros en el lugar donde deben estar, en lugar de respetarles y amarles. A veces hacemos cosas egoístamente para nuestro beneficio y violamos muchas leyes y reglas que Dios ha puesto delante de nosotros. Y siempre va a tener consecuencias. A veces Dios es misericordioso, nos perdona y nos salva de muchas consecuencias, pero casi siempre en la vida uno llega al punto que mira. La palabra dice que Dios no puede ser burlado. Lo que uno siembra también cosecha. Entonces, lo miramos aquí y es algo que puede recordarnos y ayudarnos a ver el valor de practicar la buena ética y el amor
y preferir a otros sobre nosotros. Y es un punto quizás no principal en este capítulo, pero sí es algo presente que vale la pena mencionar. Bueno, José, y es importante aquí porque mucho más énfasis está puesto en su tiempo en Egipto, sus pruebas, su forma de vencerlas, su fidelidad a Dios y Dios derramando sobre él bendición. Es una de las figuras mejores en la palabra. Hay muy poco en la vida de José que uno puede llamar negativo. José es justo desde muy joven. Aquí en versículo 2 uno mira que esta parte de la historia concentra en José. Dice, después de hablar de Jacob, ahora estando en lugar como líder, en el lugar de su padre Isaac, que murió en el capítulo 29, dice, y esa es la historia de la familia de Jacob, José. José fue el penúltimo hijo. Después vino Benjamín. Y entonces ponerle primero, decir José, de todos los hijos, los 12 hijos de Jacob, es muy particular, es algo con un propósito. Y de verdad la historia enfoca ahora sobre José. Y fue un muchacho de 17 años, pero ya uno mira un carácter en él admirable. Algunos miran lo que dice en 2, que él informaba a su padre la mala fama de sus hermanos. Y uno puede, en nuestro día lo miramos como mal, que uno está contando al papá lo malo de sus hermanos. Pero en realidad no es así. Es algo que su papá pedía de él. Y miramos más tarde que el papá lo manda para visitar a sus hermanos, ver cómo estuvieron. Y él tuvo la instrucción de informar a su padre. Parece que es algo que su padre daba a él como trabajo. Pero también necesitamos entender, Jacob fue el líder, fue papá con responsabilidad de sus hijos. Y José, respetándolo, tuvo un deber de decirle a su padre de su mala fama, de lo que estuvieron haciendo para ganar esa mala fama. Eso fue en forma de respetar y de proteger a su padre, porque su padre sufría las consecuencias. Lo miramos anteriormente en la historia de los hijos causar en un acto de tanta violencia, protegiendo el honor de su hermana, que toda la familia tuvo que mudarse. No solamente la familia, pero todos que seguían a Jacob. Jacob ya fue un hombre muy grande y próspero en la tierra, y cuando él tuvo que mudarse, fue casi, podemos decir, un pueblo que tuvo que cambiar sitios, perder lo que había comprado. Recuerda que Jacob había comprado el lugar donde estuvieron viviendo.
Entonces perdió su inversión por la maldad de sus hijos. Entonces lo que hace José aquí es mucho más que solamente ser una rata o no sé cómo lo dicen, pero decir lo malo de sus hermanos en una forma inmadura. No, eso fue algo que mostraba su justicia y mostraba su posición limpia, porque él no pudo acusar a sus hermanos si él estuvo haciendo las mismas cosas. Y el gran conflicto que hubo entre él y sus hermanos tuvo mucho más que solamente ser preferido por su padre, pero también él fue en un sentido más justo que ellos y preferido por Dios. Entonces, la segunda parte que tengo aquí en mis notas es que no fue solamente escogido por su padre, pero fue escogido por Dios y tiene sueños, 2, y cuenta a sus hermanos. Y algunos mira eso como error de su juventud, que quizás hubiera sido mejor que quedarse callado y mantener el sueño en su corazón. Pero en realidad lo que miramos aquí, el sueño es como mensaje de Dios y Él es como profeta. Él lo cuenta. Él anuncia el plan de Dios. Y más tarde, cuando ellos lo miran, ellos recuerdan, su padre también recuerda lo que él había soñado. Si él nunca hubiera dicho los sueños, entonces no hubieran podido adorar a Dios por la forma que cumple sus planes. Entonces no lo veo como error. Él recibió palabra de Dios y como profeta, él profetiza a sus hermanos y a su padre. Entonces, dice que su padre le reprendió, pero dice que los hermanos se pusieron aún más envidiosos y le aborrecían aún más por los sueños, pero dice que su padre mantuvo la cosa en su corazón. Él contemplaba la cosa, meditaba sobre el asunto. Bueno, los hermanos trataron de evitar la voluntad de Dios. Y gran lección para nosotros. Nunca debemos oponer la voluntad de Dios. Dios habló por medio de los sueños. Lo escucharon por medio de la boca de su hermano. Quizás fue difícil recibir palabra de Dios de un familiar y especialmente hermano menor. Y es algo que no es solamente en el caso de José, pero cuando uno sirve al Señor y habla la palabra de Dios, muchas veces, la mayor parte del tiempo, uno en alguna forma sufre. Los profetas todos en el Antiguo Testamento sufrieron por hablar la verdad. Hoy día vivimos en tiempo donde estamos leyéndolo en Timoteo. Los hombres no soportan sana doctrina, sana palabra. Y los hermanos escuchándolo lo rechazan. Y hasta lo dice cuando lo miran acercándose, dicen, vamos a matarle y vamos a ver si su sueño va a ser cumplido. Bueno, Rubén quiso salvarle y él como frena a sus hermanos con la intención de volverle a su padre. Buena intención que tuvo Rubén.
Entonces él les dijo, vamos a echarle en un pozo sin agua. Y dice, así no tenemos que tener su sangre sobre nuestras manos. Bueno, les gustó y le echaron en el pozo. El problema es que Rubén actuó demasiado lento. Su plan no fue solamente mantenerle vivo, pero volverle a su padre. Se va Rubén y mientras que estuvo quizás pensando, tratando de encontrar otra forma, no tuvo la valentía de en ese momento oponer a sus hermanos. Y eso tuvo que pagar precio. Pero mientras que estuvo apartado de sus hermanos, Judá mira un grupo de ismaelitas, dice, y también usa otro término para ellos, otro nombre que es sinónimo, pero los medianitas, mira a ellos acercándose, son hombres de negocios que una de las cosas que vendían fueron esclavos. Entonces, tiene la idea de tomarlo y ganar dinero, 20 pedazos de plata, y vende José a esos hombres como esclavo. Judá tiene en su tiempo y va a seguir este capítulo 38 que es acerca de él. Él vivió una vida muy mala por mucho tiempo. Y eso es uno de los momentos peores, que tiene la idea de ganar dinero vendiendo a su hermano. Y te hace pensar en Judas que vende a Jesús. Y José es, en un sentido, un tipo, un símbolo de Jesús en el Antiguo Testamento. Y él, por su sufrir, él salva su pueblo, él salva a sus hermanos. Es la historia de Jesús. Y como Jesús fue vendido por dinero, por monedas, también José es vendido por Judá. Y cuando uno piensa que fue por medio de Judá, es importante porque recuerda que Jesús vino del tribu de Judá. Entonces, vamos a mirar en el final de la historia cómo Dios, por medio de consecuencias, causar a uno enfrentar su maldad, Él trae salvación. Y qué tremendo es toda esta historia, cómo Dios usa instrumentos tan imperfectos. Dios usa personas como nosotros. Cada uno de nosotros podemos decir que Dios ha mostrado su gracia y su misericordia en escogernos y usarnos. Tremendo es Judá y sus hermanos. Entonces venden a su hermano, ellos toman su abrigo, regalo de su papá, matan un animal, ponen su vestido en sangre del animal y lo lleva a su padre. Y menciona en el final que ellos trataron de consolar a su padre y él no dejó ellos consolarlo. Él dijo que iba a ir a la muerte. En el último versículo, o en el versículo 35, dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró
su padre. No sé cómo ellos vivían diariamente mirando a su papá sufrir y no decirle la verdad, pero fue un tiempo para la familia de tristeza. Y mirando en esta historia, el primer capítulo de la historia, miramos muchos contrastes. Miramos también mucha comparación con nosotros. Espero que hay comparación en lo bueno, no solamente lo malo. Acabo de mencionar, miramos la misericordia de Dios y la gracia de Dios usándonos cuando miramos a los hermanos de José. Pero espero que también miramos nuestra vida en José. Dios nos llamó, nos muestra su favor. Nosotros presentamos la palabra de Dios a mucha gente y a veces somos odiados, somos rechazados por los que escuchan nuestro mensaje, pero de todas formas tenemos que ser fieles en dar el mensaje. Y la vida de un instrumento de Dios como José no es fácil. Ya apenas está comenzando, pero vamos a mirar en las semanas que vienen qué difícil es. Y en el transcurso de servir al Señor hay mucha prueba. Y hay eventos en nuestra vida que pueden servir, como en la vida de José, para glorificar a Dios, mostrar su fidelidad, su ayuda. O podemos ser instrumentos de deshonra. Y Dios va a retarnos por medio de estos capítulos que vienen. Quiero animarles otra vez de ser fiel y ver cada semana los estudios conmigo. Pero hoy, del capítulo 37, hemos visto los peligros de favoritismo, la maldad de no ser fiel a una sola mujer o un solo hombre, la ley de sembrar y cosechar, el precio de servir al Señor, y la diferencia entre el siervo de Dios y los malvados. Nunca quiero estar en el lugar de los hermanos de José. Yo quiero estar, aun si cuesta mucho, yo quiero estar en el lugar de servir al Señor, de honrar a nuestro Padre Celestial. Y miramos en los hermanos de José, no puede evitar el plan de Dios, la voluntad de Dios. No debemos luchar en contra. Él todavía va a cumplir su plan. Nadie puede pararle. Entonces, mejor unirse con Él y trabajar hacia su deseo y su voluntad. Rubén, miramos, no debemos actuar lentamente, debemos ser personas que actúan inmediatamente sobre lo que sabemos que es lo bueno, lo que es correcto. Pausar de decir mañana
puede causarnos cometer error grave que tiene consecuencias por años y años. Y en Judá no queremos ser ese instrumento que guía a toda la familia en un camino de sufrir. Mira, cuando nosotros no somos fieles al Señor, dirigimos a muchos. Nuestra influencia puede ser la influencia que causa a muchos sufrir. Entonces, hay mucho aquí, hay mucho para meditar. Les amo. Quiero orar por ustedes una vez más y nos vemos el domingo. Los jóvenes, recuerda que tienen servicio los viernes. Entonces, mamá, papá, si pueden llevar a sus hijos, va a ser de bendición para ellos. Y los líderes están dedicando mucho tiempo para prepararse, para darles algo de calidad. Entonces, les animo. Vamos a orar. Padre, gracias por la iglesia una vez más. Padre, ayúdanos desde este capítulo 37. Padre, ayúdanos a ver que nosotros podemos ser como este héroe de la fe, José. Padre, tú eres fiel. Tú no lo dejaste morir porque tú ya había hablado de un plan para su vida. Padre, tú has hablado de un plan para nuestra vida y de usarnos como instrumentos, Señor. Ayúdanos a celebrarlo y ser fieles en cumplir tu voluntad. Queremos, Señor, ponernos de acuerdo con tu voluntad y no poner tu voluntad. Oh Señor, gracias que cuando nosotros nos unimos con tu plan, tu propósito, nosotros pasamos bien y podemos ser instrumentos de gloria. Y Padre, podemos participar en cosas grandísimas. Padre, nadie puede ver como tú puedes ver la historia. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a poner, Padre, nuestra fe en ti como hizo José. Gracias, Señor. Bendice cada uno de Manantial de Vida. Sálvanos, Señor, en una forma gloriosa. Glorifica tu nombre por medio de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.